Alianza After Hours. Hola a todos, muy buenos días o tardes o noches. Estamos aquí de nuevo en nuestra cita semanal de nuestro podcast After Hours de Alianza. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión y hoy traemos un equipo diferente. Pues seguimos con Carlos Velázquez, nuestro jefe economista, siempre al lado del cañón. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? Muy bien, hombre. Pues con esta semana tan agitada para los mercados a nivel externo y local que pues va a dar mucho de qué hablar. Sí, hay temas bien chéveres que vamos a hablar hoy. Y también invitamos a Alejo Sánchez, nuestro especialista, nuestro analista de acciones, para que nos cuente un poco las historias de los reportes que se han dado. ¿Qué hubo, Alejo? Buen día, Felipe, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Aquí listos, estamos armados y vamos a arrancar, como siempre, hablando desde la semana. Ah, bueno, no, mentiras. Hoy tenemos un tema que queríamos, es una invitación que les queremos hacer a todos ustedes de unos premios que se hacen cada año. Seguramente muchos de ustedes los han oído, que son el AIE, los premios de la bolsa, que es, bueno, siempre lo hace con Desarrollo, bueno, a veces otras compañías apoyan, pero pues, son unos premios que hace la bolsa para los mejores equipos de investigación económica del país. La invitación es a que voten por el que ustedes quieran, apoyen esta iniciativa que lleva muchos años y que está buenísima porque incentiva a nosotros y a nuestros pares que son muy, muy buenos en el país, a hacer cada vez cosas mejores. Y yo creo que los equipos de investigación siempre han sido importantes y en estas coyunturas en las que había mucha volatilidad, choques globales, mil cosas, creo que han hecho un trabajo espléndido. Entonces la invitación es a que voten. Hay un periodo entre el 10 y el 28 de noviembre. Hay que tener el correo corporativo para que puedan votar, no puede ser desde un correo personal, pero hágale 20 segunditos, de ahí que se lo al equipo de investigación o a los equipos de investigación que los hayan ayudado y apoyado, que ustedes sientan conexión. Aquí, como les digo, la invitación es abierta, voten por todos, que todos son bien buenos. Y tenemos pues un poquito de historia, ¿no? Para los que no nos conocen un poco y conocen más nuestra faceta de inversionistas, que pues, Alianza es top 3 de asset management en Colombia, en los fondos, en los FIX, que esa es una cara de nosotros, pero la otra cara, por supuesto, es de investigaciones, donde nos criamos todos, pues básicamente eh, los que estamos ahora invirtiendo, pues gran parte fuimos solo analistas y no solo eso, o sea, a mí me parece una nota y me enorgullece que fácilmente podríamos decir que la mitad, y si no la mitad, una buena parte, no la mitad, o sea, por lo menos una cuarta parte de los investigadores que están por allá afuera han pasado por aquí y es gente increíble, es gente muy, muy buena en las mejores firmas del país, están dirigiendo investigaciones, entonces me ha parecido también muy chévere que Alianza ha servido de escuela para todos ellos, una forma diferente de analizar, una forma pues que ha sido bastante acertada y que está ya por todos lados. Una pereza, pues que es la competencia y son muy buenos los que se han ido acá, pero muy chévere verlos allá y muy orgulloso. Entonces, eso es un elemento importante. Y el otro lado, pues claro, la gente nos ha premiado, nos ha acompañado sobre todo este tiempo y hemos recibido muchos premios de los cuales pues el agradecimiento finalmente es a todos ustedes por los que han votado por nosotros. Entonces, ha sido una buena historia y el último año nos fue bien, digamos, nos fue como en los años anteriores, hubo unas buenas proyecciones. Las más difíciles de repente fueron en agregados económicos, como proyectar la economía ha estado tan volátil, ahí nos ganamos oro, pero bueno, una historia muy interesante, pero el punto aquí es que participen, que vayan y apoyen a la iniciativa. Aquí lo importante, vuelvo a insistir, es que estemos construyendo un grupo de investigaciones para el país que sea semillero para los gobiernos, que sea semillero para las empresas, pero no solamente semillero, sino ya gente con más edad como yo, que se quede aquí, que se siguió profesionalizar en el tema de investigaciones y llevó las investigaciones a otro nivel. Y ya en este momento pues hay gente muy, muy senior eh, que participa activamente
en guiar a las empresas y en opinar de política y guiar a los hacedores de política. Entonces, todo esto es gracias a esta iniciativa. Y pues bueno, los invitamos a que participen. En la descripción en la descripción de este podcast va a estar el link para que, por favor, apoyen a su equipo de investigación favorito. Y listo, ahí para la parte como esa mezcla de autobombo, pero también de incentivar a que estemos bien como fuertes apoyando a estas iniciativas de la bolsa que son muy interesantes y nos han ayudado muchísimo al sector como tal para desarrollarnos. Hablemos ahora sí un poco del mercado. Hablemos de lo que pasó la semana que está terminando, con muchas noticias, que tenemos como varias capas de noticias. Tenemos las noticias de resultados corporativos en Colombia, de las compañías que digamos que en general han estado muy bien, la verdad. Las que tienen que ver con el ciclo económico, con la recuperación económica del país, lo han manejado bastante bien, están piloteando esa pista que estaba mojada los últimos 2 años y que ahora está seca y que pueden andar más rápido, lo están haciendo bastante bien. Y por el lado de Ecopetrol, pues obviamente lidiando con los problemas del precio del petróleo, sumados a algunos temas tal vez de eficiencia operativos que le han restado más de lo que debería restar solamente la debilidad del petróleo de repente frente al año pasado. Sin embargo, ya con Alejo hablaremos de eso. El foco de Ecopetrol, del precio de Ecopetrol es otra cosa. Es una acción supremamente castigada frente al gran rally colombiano y el foco es, estoy seguro de que esta compañía no va a tener algún evento corporativo importante de aquí a elecciones. Yo creo que eso es lo más importante. También tuvimos otros eventos como si estuviéramos en dos mundos diferentes en Colombia. Realmente es bien interesante cómo tuvimos el dólar a 3.700, una cosa que le dice uno, pues Latinoamérica, perdón, Colombia está muy, muy bien y quién vale tan bueno. Y de la mano de eso, pues las acciones también subiendo verticalmente. Pero al otro lado, un pánico en el mercado de renta fija. Entonces, uno cómo puede llevar esas dos ideas de la misma forma. Como, oiga, sí, buenísimo invertir en Colombia, pero no en la deuda, lo cual no es nuevo, pero es muy interesante que se haya acelerado esta semana, porque esta semana vendieron muy duro la renta fija. Nosotros estamos golpeados con moretones por la parte de renta fija y obviamente por el lado del dólar y las acciones colombianas como con la barriga llena y contentos. Pero ese mundo tan, digamos, tan opuesto no es normal. Y eso, pues obviamente tiene su razón de ser. Y parte está correlacionado, por supuesto, mayores tasas de interés, mayor apetito por el tema del carry trade, por invertir en Colombia. Pero bueno, tuvimos esos dos mundos tan diferentes, lo vamos a ver ahora, más adelante. En temas ya, digamos, ahí estamos hablando de solo temas locales, si ustedes se dan como dos cosas transversales. Lo primero, resultados corporativos, bancos y Ecopetrol. Lo segundo, dólar y acciones versus el pánico en el mercado de test, todo tema interno. Y a nivel internacional, que es lo que voy a hablar ahora, lo que voy a tomar como a contarles un poquito de las tendencias globales, pues ya la economía, bueno, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo un restart, lo están volviendo a aprender saliendo del shutdown más largo de la historia. Entonces ya en algún momento tendremos datos económicos, todavía no tenemos datos de inflación, nos quedamos sin saber empleo, un montón de cosas muy importantes. Asimismo, pues el efecto que ha podido tener en la economía. Eh, y de la mano de esto, las probabilidades de una expectativa de que la Fed reduzca tasas en diciembre se han bajado. Antes era como 90%, vamos a la fija, ahora no, ya bajamos 2 veces, pero de pronto 60%, de pronto no sabemos muy bien qué hacer con la reunión de diciembre. Y eso tal vez se ha visto también un poco en la volatilidad del mercado de renta variable. En vaso tapado tenemos pues todo este tema de la operación Southern Spear, el nombre que le pusieron a lo que está haciendo Estados Unidos en las costas de Venezuela. Todavía no sabemos muy bien hacia dónde vaya esto. Hay gente que está pues muy segura de que van a haber movimientos agresivos muy importantes. Se deja de ser vaso tapado, se vuelve material para Colombia donde se den estos desarrollos. Y pues va a haber una mezcla, ¿no? Como siempre hemos advertido, una expectativa de mediano y largo plazo supremamente interesante si uno va a ser partícipe de la reconstrucción de un país que tiene el dinero para hacerlo, ¿no? No es un país que tiene el potencial tal vez para hacerlo. Pero al principio, pues la incertidumbre ni siquiera uno no sabe muy bien cómo se vaya a desarrollar en el caso de que vaya ese camino, si no, no lo sabemos.
Y tuvimos algunos resultados de indicadores económicos colombianos que le dicen a uno que el resultado del PIB continúa fuerte, pues fuerte dentro de la expectativa del mercado, ¿no? Que a final de año sea un 2,6 o un 2,7, que está bien. Latinoamérica va a crecer cerca del 2. Vamos a crecer por ahí detrás de Perú, que es un buen crecimiento económico. Esta fue la foto. ¿Qué pasó con los activos? Entonces, al final de la semana comenzamos ya a tener un poco más de volatilidad en el mercado gringo, que pues lleva como 2 semanas siendo vendido, pero sin que sea la caída completa del mercado gringo ha sido 2%. No es nada de fin de mundo. Eh, y de la mano de esto, pues hemos visto más bien como estabilidad en los activos. Entonces los tesoros no saben para dónde coger, se quedaron quietos, el petróleo tampoco. Me interesa muchísimo que el petróleo esté defendiendo estos 60, porque acuérdense, Alianza es muy amiga de petróleo a 80, 90 y ha hablado de petróleo a 150. Hemos hablado de cosas que si ustedes nos preguntan de toda la foto que nosotros hemos planteado, como el cambio cíclico y toda la carreta, la mayoría, faltan cosas por confirmarse. Por ejemplo, un DX ya bajo 96, yo lo necesito ver en algún momento. Faltan elementos claves, pero por lo menos la primera ronda de situación que dibujamos se ha dado perfectamente, ¿no? Con primero el oro, después pasando a las diferentes bolsas globales, después a emergentes, llegando a Latinoamérica, retroalimentándose, cambiando la correlación que hay con el dólar, el sentimiento que tienen los inversionistas con el dólar. Recuerden que antes, cada vez que había nerviosismo, el dólar subía. Eso es muy particular, ver al Standard Poor's 500 cayendo y el dólar abajo. El mundo está cambiando, pero es como migaja a migaja. Pero una de las cosas que, o sea, la última, la más bárbara que dice Alianza es, ¿y sabe qué? Al final el petróleo va a subir. Y esa es como la que probablemente nos diga, no, ya ahí no, ya ahí no, ya. Todo el resto bien, hubo suerte, pero ya en esa no le van a pegar. Y pues esa es una parte que es bien importante, que yo les voy a contar ahora, porque es importante la historia del petróleo y cómo debemos tenerla en cuenta. Pero por ahora, pues sencillamente el petróleo muy quieto, los otros activos muy estables y la corrección en el Standard Poor's 500, que sigue siendo moderada, no es tan grave. Y ojo, muy importante, que le vendan a un Standard Poor's 500 con dólar débil es muy interesante la correlación. Ahora, vámonos al tema latinoamericano, en donde se sintió algo de la volatilidad. Las bolsas cayeron al final de la semana. No fue mucho, también fue chiquito. Obviamente unas bolsas que estaban absolutamente eufóricas, con valorizaciones gigantes de 40, 50%. Una proporción muy bonita, ¿no? Que uno diga, vea, el dólar, esto no es en el año, nosotros aquí lo medimos desde la línea T, pero no es muy diferente al año. Es muy interesante una proporción en que usted diga, si yo bajo 10 o 15% en la moneda, o sea, si la moneda se fortalece, le retorno en dólares entre 40, 50 y 60, porque ya uno comienza a tener un poco de visión de cuál es el potencial de Latinoamérica junto al comportamiento del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo en que esto fuera una regla, se volviera una regla, por cada 10 que cae el dólar en nuestros países, la bolsa en dólares nos da entre 40 y 50. Ya la bolsa local pues nos dará un poco menos, porque tendrá que quitar el tema eh, del movimiento en dólar. Pero pues muy interesante esta combinación, digamos, que uno vea este tipo de combinaciones son muy, muy atractivas, porque si uno dice, ok, yo creo que el dólar en algún momento se va a caer 20% o 30%, entonces uno dice, ok, y estoy hablando de largo plazo, no estoy hablando para este año. Entonces uno comienza a decir, a contar plata, ¿no? Comienza a decir, ok, entonces por 50 cada vez que pase esto, entonces ya llegué al 100 o al 150. Bueno, cuando el dólar se cayó desde los 3.200 hasta los 1.700 en el ciclo de los 2000, nuestras bolsas se multiplicaron por 10, por 12, por 14. Esa proporción pagó mucho más, porque al final solo el hecho del dólar estable, ni siquiera el dólar bajando, solo el hecho del dólar estable comienza a retroalimentar un montón de elementos como círculos virtuosos en estos países. Entonces ya debo menos, ya puedo importar tecnología más fácil, ya la gente me manda plata a mis países porque no le tiene miedo al dólar, y comienza a haber una secuencia muy interesante que se va retroalimentando, pero apenas estamos al borde de eso, no ha empezado. O sea, les decíamos en el podcast pasado que el elemento cíclico del que ya todo el mundo habla, para nosotros no ha arrancado, ¿no? O sea, que nos acaban de hacer como un abrebocas de qué se sentiría ese mundo, pero todavía faltan confirmaciones. Ahora, ¿qué pasó con las monedas? Pues hubo al final algo de rebote en las monedas, pero es muy poquito. La mayoría intentó mínimos de toda la historia, mínimos de todo el movimiento.
Y obviamente con Colombia, con esa valorización enorme del peso colombiano que hoy es esquina del dólar, entonces hoy no hay necesidad de que yo me chivee a mí mismo, lo vamos a hablar ahorita más adelante. Pero muy bien Latinoamérica, sí lo comenzó a sentir un poco la volatilidad del Standard Poor's 500 al final, pero muy poco. Y es muy interesante también ver un día el que Standard Poor's caiga a 1,60, 1,70 y las bolsas emergentes caigan uno o Latinoamérica menos de uno. Son cosas interesantes que uno quiere ver al final. Nosotros no estamos en el negocio de predecir el futuro, estamos en el negocio de escoger los carros que mejor corren, así llueva o así quede seco. Cuando llueve, tienes las llantas que son, cuando está seco, tienes las llantas que son y van más rápido porque tienen mejor motor. Y eso es lo que uno quiere encontrar. Y el mejor motor no es si los últimos 10 años has tenido mejor motor, es lo que piensa el mercado que puede tener hacia el futuro. Pero bueno, en general un buen comportamiento, ya vamos a hablar del dólar ahorita más adelante. Y listo, eso es como la foto general de los mercados y ahora vamos a hablar un poquito de un último documento, no dos documentos, de un documento y algo que hablamos aquí del podcast la última vez. Para hablar un poco venga, para tratar de responder esa pregunta tan difícil y tan corchadora que es en qué momento el mercado gringo se puede caer. Entonces, nosotros hemos echado un cuento donde básicamente hemos planteado que hay un ciclo en el Bitcoin y dura cada 4 años y continuó las caídas, ¿no? El Bitcoin rompió los 100.000 y hemos dicho, vea, eso puede ser una señal importante para detonar algo a nivel internacional. Les contábamos la última vez que se cayó el Bitcoin 80% de las acciones gringas se cayeron 25%, entonces de pronto eso puede ser un detonante para frenar un poco el ímpetu, pero eso es una cosa que es un ciclo de 4 años que no hay garantía de que se vaya a repetir y que no hay ningún fundamental detrás de eso. ¿Cuál es el fundamental de que yo conecte estos dos activos y diga que se van a caer? Entonces, hicimos un documento previo a este podcast que lo compartimos ya hace varias semanas con nuestros clientes y queríamos compartirlos donde nosotros vemos los riesgos finalmente de las acciones, en qué momento se pueden caer, en qué momento puede haber algo importante para el mercado gringo. Entonces, el meme es, oiga, a las acciones gringas les va muy bien cuando el petróleo está débil, pero ojo si el petróleo se fortalece. Entonces, este es como un poquito, ¿no? Esta es la clase de economía que nadie pidió, pero es la forma para mí más sencilla de entender cómo funcionan los ciclos gringos, que es una máquina mucho más agitada que la colombiana. Allá el desempleo si no se estabiliza bien alto y se queda quieto y uno no sabe qué está pasando y hay fundamentales complicados, no, allá los ciclos más o menos funcionan bien. Entonces, este gráfico lo que intenta mostrar es cuál es la esencia de las verdaderas correcciones en Estados Unidos en los términos de economía y las bolsas. Cuando han caído más del 20%, siempre hay una recesión. No siempre que cae es por una recesión, más del 20%, pero todas las recesiones han generado más de caídas mayores a 20%, por lo menos 20 o mayores. Y no son muchas más las caídas que no han tenido un ciclo detrás. Entonces uno no puede andar vigilando, es que el 87 se me va a repetir y eso va a caer 35% sin ninguna razón. Eso no lo podemos saber nadie, eso es muy complicado. Pero lo que sí uno puede es estar pendiente de los choques de inflación, porque cada vez que ha habido un choque de inflación, después en un periodo, ya sea contigo, o sea, al mismo tiempo que se da el choque de inflación, o hasta 2 años y medio después, viene un choque de desempleo. Por eso, lo que hemos vivido recientemente, que ustedes ven ahí ese choque de inflación del 21-22, que no haya deteriorado tanto la tasa de desempleo es un conundrum, como diría Alan Greenspan. Es difícil, o Bernanke, es difícil entenderlo. Sí deterioró la tasa de desempleo, el choque de inflación y cómo es la transferencia, pues por supuesto, se da el choque de inflación, alenta la economía, el consumidor tiene menor capacidad y justo ahí se une la Fed a controlar la inflación y las dos cosas se retroalimentan y terminan afectando a la salud de la economía. Entonces, esa es la conexión y por eso uno siempre tiene que estar pendiente. O sea, ¿cuál es el verdadero enemigo? No sé si un banquero central, ¿cuál es el verdadero enemigo de las personas, la inflación? Y se echa una carreta. Absolutamente lo mismo para los inversionistas. Realmente el peligro que uno tiene, las correcciones serias en las bolsas es cuando hay un choque de inflación. Y si alguien dice, bueno, pero esta última vez no se le dio. No se dio la recesión como tal, el desempleo no estalló, pero esa subida de la inflación del 21 en el 21 y 22, la línea azul, que ahí está adelantada para que ustedes vean la correlación como el rezago, pues fue la caída del 25% en el Standard Poor's 500 y fue en tiempo real. Ahí no fue que la inflación se subió y al año se cayó la bolsa, no, fue en tiempo real
y es el año, el 2022, el año de los últimos, no sé, 80 años que los portafolios balanceados, la diversificación no funcionó y le vendieron a uno todo. Entonces ese choque del 21 generó sus heridas y fue generado totalmente por la ruta de inflación, por el choque de inflación. Entonces incluso cuando no genera recesión, párale bolas a la inflación. Si la inflación se despierta, game over. Y ya es un tema de decir, oiga, es que me va a afectar en tiempo real, o sea, me va a afectar hoy se sube la inflación y hoy yo vendo acciones en Estados Unidos, o no, me va a demorar 2 años. Y ahí yo creería que yo sería más sanguíneo a que si la inflación se sube, vamos a tener algo parecido a los 70 o a lo que acaba de pasar en el 21-22. Y es que cuando la inflación se sube, le venden a uno todo, porque ya la gente está tan toreada con el tema de la inflación y tan nerviosa, ya se dio cuenta que la inflación de verdad era algo que puyaba, porque llevábamos 2 décadas de, oiga, la inflación no se sube, pégale con un palo, esa vaina no se despierta, cada vez cae más. Y si había ciclos detonados por la inflación, pero eran ciclos moderados, ahora no, ahora ya vivimos la inflación al 10, al 11, al 12, ya sabemos que esa vaina es brava, y los gringos ya la vieron al 9, al 8. Entonces cualquier choque de inflación yo creo que no solamente le va a tumbar unas acciones, y probablemente la economía, sino que yo creo que va a ser en tiempo real. O sea, le van a vender a uno las acciones inmediatamente y le van a vender los bonos. Entonces, como la última conclusión de esta historia tan de largo plazo es... Primero, vigile los choques de inflación. Eso es lo que usted debe vigilar. Alguien dirá, lo he hecho siempre. Mi respuesta es no, no, esto es diferente. Si la inflación se sube en las condiciones que estamos actuales, game over. Estamos fregados porque ningún banco central logró lo que quería o muy pocos lo lograron. Y el mercado está apenas lamiéndose las heridas del último choque de inflación. Número dos, probablemente sea en tiempo real. Probablemente de una vez le pegue a la renta variable estilo 70. Cuando los 70 la inflación subía, el Standard Poor's lo venía a la misma velocidad. Y un tercer elemento que yo le agregaría es probablemente le vendan las dos cosas. Le vendan las acciones y le vendan los bonos. Entonces la capacidad de diversificación de un portafolio se enreda en esta situación. Y por eso nosotros, ¿cómo solucionamos esto? Diversificación regional. La gente debería tener es portafolios que no le apuesten solo a Estados Unidos, sino que tenga Latinoamérica, Europa, Asia, lo que a usted le parezca más bonito allá afuera, porque probablemente la correlación no funciona, la sustitución entre bonos y acciones no funcione como antes. A este documento, que los clientes ya lo tienen, le completamos un poquito. Bueno, listo, usted ya me está diciendo a qué le debo tener miedo y qué puede pasar en la foto final, pero cuénteme la novela. Entonces ya me dijo, ¿no? Que esta persona no es el hijo del jardinero, sino es un multimillonario, y la mujer, ya se sabe el principio de la novela mexicana, y ya se sabe el final, que ya les dije, el final es la inflación se sube y yo creo que venden todo. ¿Cómo? Cuénteme la novela. Entonces, para contarles la novela, la parte de la mitad de la novela, entonces el documento dice, vean, a Alianza le preocupan dos elementos en el tema de inflación, que es el siguiente slide. Y son dos viejos conocidos de Alianza, que Alianza es obsesivo con ellos. Uno es el petróleo. Pues el gráfico de la izquierda le muestra a ustedes la inflación gringa y los choques de petróleo, que son simplemente el cambio anual en el precio del petróleo, que es supremamente importante, y usted tiene choques de petróleo muy fáciles, y no solo muy fáciles, sino que es intuitivo. Usted no necesita predecir el petróleo, porque toda esta historia es, entonces usted sabe para dónde va el petróleo. No, claro que no, pero usted sabe en qué momentos usted comienza a tener, simplemente como por estadística, ya se los voy a explicar, más posibilidades de que haya un choque de petróleo, o al contrario, ya se los voy a explicar. Entonces el petróleo no es, estas correlaciones que ustedes ven ahí no necesitan que usted sea el adivino del petróleo, porque entonces volvemos a lo mismo. Nadie tiene ni idea de para dónde va el petróleo. Pero sí hay elementos que hay que tener en cuenta que vuelven más fácil predecir que pueda haber uno o no. Y por el otro lado, el dólar. Entonces, tanto que hemos hablado del dólar, y le apostamos a que el DXY eventualmente se va a caer y echamos una carreta larga, y no nos hemos preguntado qué pasaría si el dólar se cae. Aquí en el gráfico del dólar, el dólar está invertido, está volteado para que tenga la correlación con la inflación, porque acuérdense, cuando la moneda de uno pierde valor es cuando los precios se suben. Entonces, nadie, digamos, no nadie, por decirlo así, pero no nos hemos sentado a pensar, oye, si su visión de dólar se termina dando y el DXY baja a 90, ¿no será que eso puede ser inflacionario? Y yo creo que sí, esa correlación se ha ido perdiendo, igual que la del petróleo, que solo se despertó ahorita en los últimos años.
digamos, en las magnitudes que vivimos en los últimos años, pero la del dólar también era muy importante antes, era más importante que la del petróleo para algunos analistas. Entonces, si uno se imagina por este lado, por el lado del de XY, que Alianza dice, no, eso va a ir a 90 y de pronto más adelante a 80, solo con que vaya a 90, ya tenemos un choque de 17%. Esa línea del 17 no es real, es una hipotética. Si el dólar, el de X en algún momento bajara a 90. Y nosotros creemos que ahí fácilmente la inflación, solo por correlaciones así de ejercicios académicos no muy escandalosos, la inflación se le sube al 3,5 o la inflación se le sube al 4 y entonces digo, eso ya es otra historia. Pero hablemos un poquito del petróleo para terminar la historia aquí del petróleo y es, entonces uno tiene que saber para dónde va el DXY, sí, no tiene que saber para dónde va el DXY, pero sí tiene que saber qué significa que el DXY baje, porque en algún momento le puede crear choques inflacionarios. Entonces tienen que saber uno que, para dónde va el petróleo, la respuesta es la misma, pero adicionalmente el petróleo tiene un elemento muy interesante. Y es que pues uno puede evaluar los efectos base que ya está generando. Lo que estoy diciendo es este año el petróleo estaba en 60 todo el segundo semestre, pero estuvo en 80 y 90 el primer semestre. Entonces uno ha tenido un choque desinflacionario y el año pasado también. Entonces todo este segundo semestre de este año ha sido un choque desinflacionario que yo creo que ha ayudado mucho a contener todo el tema de las tarifas, de la guerra arancelaria. Y eso sí, digamos, un beneficio, y eso ustedes ven ahí en el gráfico, la línea verde echando para abajo. Tenemos petróleo cayendo en términos anualizados y eso ha ayudado a contener la inflación. Lo que pasa es que cuando usted tiene un petróleo a 60 ya no es tan fácil. Que alguien dirá es que se puede bajar a 50, sí, pero ya no es tan fácil. Eh, Incluso muchos break-evens arrancan en 50, o sea, ya no es tan fácil bajarlo de 50. No digo que no se pueda dar, pero lo bonito de este análisis es, vea, si en algún momento el petróleo se pone 80, 90, no lo prediga, solamente si usted lo ve el próximo semestre, en algún momento en 80, la inflación no va a subir de una. Puede subir alguito, pero la inflación que pega bien duro es cuando llegue cuando estemos comenzando el segundo semestre del próximo año y comencemos a comparar ese 80 con el 60 de todo este semestre. Porque ahí sí vamos a tener una inflación de petróleo, un choque de petróleo más bien, que puede llegar hasta el 40%. Y ya usted con 40% es muy difícil que la inflación no se le levante al 3 al 4 o al 5 o al 6. Entonces aquí usted dice, yo no tengo que saber para dónde va el petróleo, yo tengo que saber que si el petróleo el próximo año se queda en 60, ya no tengo el beneficio del choque bajista en inflación. Pero si no solo se queda en 60, sino que le da por viajar a 70 o 80, ya tengo problemas inflacionarios. Ahí lo cierro porque me alargué una barbaridad en esta historia, que a mí me emociona mucho, pero eso es solo un mapa de preocupaciones. Sigo conectándolo con el tema del Bitcoin y en qué momento, pues entonces, para mí, algo convincente que pueda realmente hacer que, digamos, que materialice la corrección del Bitcoin finalmente, que es simplemente un activo por ahora de apetito de riesgo, y termine jalando el resto del mercado, es una levantada de la inflación. Y nosotros estamos vigilantes de la inflación, no ahorita, sino de mayo del próximo año en adelante, o en el momento en que el DXY decida desplomarse. Ahí nos vamos a poner pilas. Entonces, bueno, ahí termino esta historia. Es una historia un poco complicada, pero a veces hay que contarlas. Y nos vamos a viajar a todo el tema local, que les había dicho que ese ha sido el tema importante. Y entonces aquí voy a invitar a Alejo para que nos cuente cómo vio los resultados corporativos. Hoy hay esquina del dólar, hoy no se preocupen que hoy vamos a llegar al tema del dólar, pero aquí necesitamos viajar por el tema local con Carlos y con Alejo porque hay muchas cosas interesantes. Y Alejo nos va a contar un poco cómo ha visto los resultados corporativos de las compañías, porque ya comienzan a reflejar ese rebote económico, las que lo pueden, ¿no? Obviamente Copetrol no tiene nada que ver con el ciclo económico, y cómo las ve y bueno, y cómo ha visto en general el comportamiento de la bolsa. ¿Qué hubo, Alejo? Ahora sí lo dejo hablar un poquito. Exacto, Felipe. Buena tarde a usted y para todos. Sí, exactamente. Tenemos en este mes de reporte de resultados trimestrales de los primeros 9 meses del año 2025. Tenemos que las principales compañías del sector financiero, digamos, bancos principalmente del Colcap, están repuntando en utilidades. Entonces, tenemos tres ejemplos de esas compañías. En general, hay dos variables principales que determinan si un banco le va a ir bien o mal o regular en cuanto al ciclo económico. La primera es el margen neto, es decir, al banco, cuánta plata le queda al banco luego de prestar dinero y pagarle a sus ahorradores. Y la segunda son las provisiones, que tiene que ver con el manejo que hace el banco de los riesgos, con la cartera que asigna, a quién le presta plata, a quiénes no, y pues eso es lo que determina. En el primer caso tenemos el grupo Sivest,
que ha crecido sus utilidades se han multiplicado, han crecido bastante respecto, por ejemplo, a la prepandemia. Teníamos niveles de prepandemia entre 0,9 billones, 0,5 billones, y pasamos en la pospandemia, en últimos trimestres, a utilidades de 1,8 billones, incluso 2,1 billones en el último trimestre reportado. El grupo Cibes lo que ha hecho es, en términos de margen y de riesgo, lo ha hecho bien. El tema de margen financiero, el grupo se ha apalancado en su infraestructura, en que es un banco bastante grande, lo que se conoce como Bancolombia, eh, tiene mayor posibilidad de financiarse con depósitos en lugar de CDTs, y pues los depósitos siendo más baratos, eso también le permite una buena posición en ese mercado de lo que le pagan sus ahorradores, así que pues lo ha hecho bien por ese lado. Y en segundo lugar, en cuanto al manejo de riesgo, ha hecho una gestión, digamos, buena de su cartera, ha decidido a quién le presta. Cuando son tiempos difíciles, el banco se vuelca menos al consumo y pasa al crédito corporativo, que es más seguro, y luego vuelve al consumo y a veces hipotecario, pero entonces hace una buena alternancia y por eso tenemos un crecimiento de utilidades así sostenido. En segundo lugar, tenemos al Grupo Aval, que durante el ciclo de alza de tasas del Banco de la República, lo que fue el año 23-24, tuvo alguna reducción en sus utilidades, más que todo por el lado del costo financiero. En temas de provisiones, tuvo un aumento de provisiones como todos, Grupo Cibes también aumentó provisiones, todos los bancos aumentaron provisiones, pero Aval también usó niveles normales. Sin embargo, el tema del margen sí le afectó más, tuvo un costo de interés más elevado, y eso es lo que explica esa reducción de utilidades. Y pues ahorita vemos al Grupo Aval ya tratando de llegar a los niveles de la prepandemia del año 2019, aunque hay que tener en cuenta que las cifras que están en azul marino, las primeras, no, incluyen cuando BHI, Bank Holding International, que son los bancos en Panamá y Centroamérica, hacían parte del Grupo Aval antes de la decisión. Entonces, pues, obviamente hay un efecto ahí, obviamente utilidades más pequeñas porque hubo una separación, pero pues ya vemos una recuperación en todo caso del Grupo Aval. Y en tercer lugar tenemos a la vivienda, que se está recuperando ya, que ya hace un trimestre, el trimestre anterior recuperó las pérdidas que había tenido durante el 23 y el 24, y vemos una recuperación. La vivienda tuvo un desempeño relativamente bueno en cuanto a margen financiero, en cuanto a la plata que les ahorra luego de prestar. Sin embargo, la causa de sus pérdidas estuvo en la acumulación de provisiones, la gestión del riesgo. Un banco un poco más volcado hacia el crédito de consumo, que es más volátil, que en tiempos difíciles cae en impago en una tasa un poquito más alta que el resto de créditos, y pues obliga a que el banco guarde provisiones, que son ese capital que toca tener para pasar la cartera en mora, y pues bueno, ese respaldo hace reducir las utilidades, y por eso tenemos ese tema. Pero pues en todo caso, los tres bancos, cada uno lo ha hecho de distinta manera, pero pues va bien en ese tema, va recuperándose. Listo, bueno, no, esto, digamos, yo creo que aquí los mensajes son claros, Alejo. Se está viendo el rebote económico. Yo resaltaría un poco estas discusiones como internas de, oiga, vea cómo le está yendo de bien a estos bancos estos años. La respuesta es, en algunos de ellos es que venían muy mal por la desaceleración económica, una desaceleración económica apenas normal. Si suben tasas de interés para controlar la inflación y hay un choque de inflación, no es culpa, digamos, no es culpa de nadie, sencillamente es la forma de maniobrar el choque. Y estos bancos, en particularmente a Válida Vivienda, eh, pues apenas están tratando de recuperar su ritmo de antes de la pandemia. Digamos que con un mensaje y desaval de pronto un poco más rápido que la vivienda, pero ambos en camino a esa recuperación. Y lo ideal, lo que uno se imaginaría, es que en algún momento se pueda romper esa dinámica hacia al alza, que realmente ya no sean solamente una recuperación de la desaceleración económica, sino un ciclo económico más fuerte, una buena manejada de carro de estas dos compañías, y puedan comenzar a hacer nuevos niveles de utilidades en ese nuevo ciclo económico que, entre otras cosas, unas cosas dependen de ellos y otras no. Depende pues que la economía deje de crecer por debajo del 3. Hay cosas que ellos van a necesitar que le ayude a generar el entorno global. Y Bancolombia, otro animal, ¿no? Que ha logrado sí estar en este momento casi que al doble de utilidades de esa década anterior. Entonces, un banco que ha manejado mejor el carro. O sea, estuvo lloviendo y todos los carros están saliendo ahora a pista seca y no les está yendo nada mal, pero hay unos que van más rápido, les fue más rápido en la lluvia y van mejor en la recuperación. Entonces, dejar como todos esos mensajes, esperando
digamos que se materialice algo diferente y es que todos estos puedan, como Bancolombia lo acaba de hacer, comenzar a hacer nuevos niveles de utilidades que no se hubiera visto en la década pasada. Ese es como el reto y yo creo que es lo que se va a terminar materializando en algún momento. Alejo, ¿y Ecopetrol qué? ¿Cómo vio el tema de Ecopetrol? Ecopetrol tuvo una historia muy interesante, Felipe, porque si uno miraba anoche, digamos, lo que era el número de la utilidad, un número ligeramente muy positivo, pero nada para celebrar, digamos, pero las cosas cambiaron un poquito después de la conferencia de resultados que terminó hacia las 10:30 de la mañana hoy mismo. Hace poco colgamos. Eh, y lo que tenemos es que, bueno, en primer lugar, como todo tuvo utilidades de 2,6 billones de pesos este trimestre, ¿sí? Bajaron un 30% anual, principalmente por la caída del precio del petróleo. El petróleo en pesos cae el petróleo, también cae el dólar, Ecopetrol exporta petróleo, así que pues ese 30%, la gran parte de caída en utilidades se explica por eso y también por algunos incrementos en costos. La compañía igualmente reportó normalidad operativa, una producción estable, carga de refinerías creciendo porque mejoraron respecto al año pasado, pero pues en general unas métricas estables en ese sentido. Ahora bien, y gastos financieros pues también estables, ya llevan 2 trimestres de estabilidad, cosa que es positiva de ver. Y bueno, eh, ya pasando a un poco al futuro, digamos, a lo que se espera para este año, de Ecopetrol, si uno hace un cálculo de lo que Ecopetrol, de las utilidades con las que cerraría Ecopetrol el año, estaríamos alrededor de 10 billones de pesos, dependiendo, por supuesto, del último trimestre. Y con estos 10 billones de pesos, Ecopetrol aproximadamente repartiría en dividendos 150 pesos por acción. Eso es un yield, un rendimiento cercano al 8%, es decir, el dividendo sobre el precio de la acción, lo que repartiría Ecopetrol, una tasa que puede considerarse elevada, teniendo en cuenta que el promedio histórico de la Bolsa General de Colombia está en 5,5, 6%, promedio histórico de varios años. Eh, entonces, pues es positiva esta repartición de dividendos, donde la Junta cuenta que va a cuidar, digamos, esa métrica de siempre. 40-60% de la utilidad van a repartir y pues ahí están alineados. Otra historia que nos contaron y que ratificó la Junta la administración el día de hoy, perdón, es que están interesados en conservar el Permian. Ya sabes, ya como te había mandado cartas a la Contraloría diciendo no, no hay planes, y en una pregunta sobre cuánto dinero planean invertir, dijeron pues todavía no tenemos la cifra, pero lo que sí es que tenemos una plata para el Permian porque buscamos mantenerlo. Entonces, ratificaron textualmente, dijeron buscamos mantener el Permian, cosa que es muy positiva, ya que pues se han venido haciendo cálculos sobre si deberían o no venderlo, iniciativa del gobierno, y pues bueno, que la administración cuente esto es muy positivo porque es justamente uno de los riesgos políticos que se venían guiando sobre la acción, así que pues realmente es muy bueno. Por otro lado, eh, tenemos, digamos, Ecopetrol también ratificó que la DIAN no embargaría las cuentas de Ecopetrol. Digamos, se había hablado de unas reclamaciones de la DIAN por cerca de 11 millones de pesos, y Ecopetrol dijo, no, vean, la DIAN ya salió a decir oficialmente, nosotros no vamos a embargar Ecopetrol por la afectación operativa, que eso tendría para la compañía otra cosa que es muy buena, porque había riesgo sobre pago de la deuda y una serie de cosas, pero Ecopetrol pues ha usado los recursos que tiene para defenderse de este IVA que le quieren cobrar por la gasolina que ha importado, pero sin perjuicio de eso, como autor pues se ha venido defendiendo, ha venido presentando argumentos, pero pues si no habrá embargo también es bueno saber que la compañía no tendría esta normalidad operativa. Entonces, otra noticia positiva que nos deja esa, esa llamada de resultados. Y por último, también una pregunta muy interesante que se hizo sobre si el presidente Ricardo Roa o alguien o algún alto cargo de Ecopetrol podría ingresar en la lista de la OFAC, debido a la presión política que hubo y también por la entrada que tuvo el presidente Petro y su ministro Benedetti. Lo que comentaban es que en palabras de la administración, palabras textuales, pues no se puede conocer si alguien estará en la lista Clinton, pero Ecopetrol aseguró que en caso de que esto ocurra, digamos, la compañía pues tiene unas métricas de cumplimiento muy estrictas y estaría preparada para que no afecte a la operación de la empresa. Reiteramos que incluso pues que es una cosa que se ha venido hablando, pero pues no hay ninguna noticia formal y nadie puede saber si esto va a ocurrir y tiene unas razones para decir que realmente puede pasar, pero pues cuenta con otro que también se encuentra, digamos, un poco preparada y que lo considera dentro de su matriz de riesgos. Esa es un poco la historia que nos trae hoy Ecopetrol. Sí, bueno, yo creo que aquí lo importante con Ecopetrol, y siento que
Yo no creo que los inversionistas piensen así, creo que más es como todo este tema de redes y es querer enfocarse en las utilidades, en lo que le preocupa a uno como estructuralmente a la compañía, que las utilidades sigan cayendo, que de pronto estén cayendo más de lo que cae el precio del petróleo, porque entonces comienzan a haber como algunas sinergias negativas, ¿no? Ya operativamente ya no estoy cayendo 30%, ya no es el 13, es solo el precio del petróleo. Hay elementos para preocuparse. Sin embargo, lo que debe contextualizar la gente que está mirando Ecopetrol es el gran rezago que tiene el precio de la compañía con lo que ha pasado en bolsa, ¿no? Tenemos activos que se han doblado en este momento en la bolsa colombiana y tenemos un activo que está en los precios mínimos de los últimos 20 años. Bueno, desde que hay historia, pues no tiene, Ecopetrol no tiene 20 años, pero está muy cerca de los mínimos. Entonces, cuando piensen y que tiene una historia además interesantísima, no solo porque si llega a haber un cambio político no importa la corriente del presidente que quede, si el presidente que quede le dice sí al fracking, donde ya ha cambiado muchísimo el punto de vista del país frente al fracking, esto cambia. Entonces, dos o tres veces reservas, es otra historia de un activo supremamente barato. Entonces, está esa percepción de que esto todavía tiene una historia política muy interesante, absolutamente sin descontar cualquier cosa debajo de 2.000 pesos, no ha descontado nada de Ecopetrol de ese posible futuro donde los riesgos son Permian, la DIAN, el ruido que pueda hacer si el presidente entra en alguna lista Clinton, el presidente de la compañía, que ya lo mencionó Alejo, que obviamente siguen siendo riesgos. La compañía dice, no, eso ya de pronto no va a ser tan grave, pero siguen siendo elementos ahí. Pero ese es el foco realmente. No se queden con el dato, no se queden con la utilidad preocupada o cualquiera de esas cosas. Hay unas historias en Ecopetrol por construir y por eso la acción termina subiendo una barbaridad después del reporte. Listo, ahí terminamos. Gracias, Alejo. Ahí salimos del tema corporativo que está muy emocionante. Por supuesto, unos activos, pues hace rato, más de una década no se veía esta dinámica en la bolsa colombiana. Y ahora pasémonos con Carlos a hablar del dato del IPC y de una vez, Carlos, échese también el cuento de esta crisis en TES, ¿no? Que se ha estado viviendo y así me da un poco de partida para hablarles del dólar más adelante. Perfecto, Felipe. Sí, efectivamente, el dato publicado por parte del DANE de inflación para octubre, pues enrareció el ambiente más de lo que ya venía observándose en la medida en que se registró una sorpresa levemente alcista, ¿no? Se alcanzó un registro del 5,51%. Eso fueron más o menos 6 básicos por encima de lo que contemplaba el mercado, principalmente explicado por el impulso sobre los precios que mostraron los paquetes turísticos, las salidas a cines y teatros, que se sumaron pues a los viejos conocidos de el arriendo por esos efectos de indexación y las comidas fuera del hogar, ¿no? Y de esa manera, lo que preocupa también es desde una perspectiva regional, es que si bien Colombia estaba a la par de Brasil con inflaciones cercanas al 5,17-18 en ambos países, pues lo cierto fue que mientras que en Colombia, también por un efecto base que había, la inflación repuntó de una manera muy significativa, ya en Brasil se redujo hasta alcanzar un 4,7% aproximadamente, ¿no? Entonces, de esa manera, Colombia, dentro de lo que son los pares regionales, ya tiene la inflación más alta y pues ya dista mucho más de países como México y Chile, que ya conforme venían registrando unos buenos datos en materia de inflación, pues su tasa de interés se venía reduciendo en lo corrido del año. Recordemos que en Colombia tan solo se redujo en abril en cerca de 25 puntos básicos. Entonces, todo este contexto complejo que se suman a declaraciones de parte del gerente Villar y sabemos también de preocupaciones al interior de la Junta Directiva del Banco de la República, tendientes a que si se sigue comportando la inflación de la manera en que lo viene haciendo y se suman riesgos como el incremento al salario mínimo, que no sería menor al 12% como lo discutimos en el podcast anterior, pues eso lleva a que las expectativas se desanclen. Y de hecho, eso ha llevado a que el mercado, no los analistas, que seguramente lo hagan, pero el mercado ya empiece a contemplar mayores niveles de inflación, ¿sí? Y también, y en ese sentido también mayores
mayores niveles de tasa de interés. Y es que ahí eh, tiene que destacarse que cómo han cambiado significativamente las expectativas, ¿no? Las podemos ver en el siguiente slide. Entonces, vean ustedes cómo hasta hace un mes ya esas expectativas a un año se encontraban cercanas al 4,5%, muy superior a lo que contemplaban los analistas, más cercana al 4,2%, y a la fecha ya estamos cercanos al 4,8%, muy en línea con lo que habíamos mencionado en el podcast de la semana pasada, que con un impulso, con el impulso este de 0,5, 0,6 puntos porcentuales del salario mínimo, esa podría estar bordeando al 4,7% a cierre del 2026. Entonces ya aquí, por un lado, se ve que la inflación va a ser mucho más alta de lo que se contemplaba hace tan solo unas semanas en el 2026. Y lo otro muy preocupante es que las expectativas se están desanclando. Vemos en esa senda que se contempla que para los próximos años sea esa inflación muy superior al 5%, y eso genera esas preocupaciones a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, y precisamente han llevado a que los mercados estén contemplando que pueden darse incluso o llevarse a cabo dos incrementos a la tasa de interés, cada una de 25 puntos básicos, ¿no? En el próximo año. Y todo este entorno, pues, que es muy desfavorable precisamente para el comportamiento de la renta fija, y en particular para la parte corta, es lo que ha generado pues unas pérdidas bien importantes, unas desvalorizaciones bien significativas, y que a su vez también están reflejando las tasas de esos bonos que se colocan o que se emiten se denomina a corto plazo, los TCOs, a menos de un año, ¿no? Esto en la medida en que en la última subasta que se realizó, la del martes 11 de noviembre, la tasa de corte se ubicó en 9,89%, significativamente más alta que lo que se venía observando. Hemos venido observando tasas, incrementos, o ya pasamos de 9,55, 9,6, y ya a unos niveles muy altos, muy superiores a lo que es la tasa repo, la tasa del Banco de la República, que precisamente evidencian este entorno mucho más complejo, y que sin duda alguna le generará muchas disyuntivas y discusiones al interior del Banco de la República, de la Junta Directiva. Eso está tremendo, porque como les digo, uno ve un mundo tan bonito en el dólar y en las acciones que no se da cuenta de lo que está pasando a este lado, y este es el costo. Es una parte del costo del otro mundo. Si uno decide gastar, si uno decide dar salarios, o sea, hay cosas aquí que deben cuidarse mucho. El crecimiento debería ser mucho más, siempre mucho más sano. Ahí usted mostró gráficas impresionantes, como que la inflación en Colombia esté ya echando para otro lado. Si quiere, volvámonos ahí a la primera que usted estaba mostrando, Carlos. Porque la inflación, pues vea la colombiana, nada que ver con la región, o sea, nada que ver con la región los últimos 2 o 3 años, pero ahora echando para arriba es una cosa loca cuando ya Brasil finalmente está bajando, cuando ya Chile convergió debajo del 4 y México también. Nosotros estamos viviendo en otro mundo. Y por eso comienzan los inversionistas a tener el miedo de la historia brasilera. ¿Y qué tal que solo con el 5,5 sea suficiente para disparar una subida de tasas del Banco de la República como lo hizo Brasil? Ahora, personalmente yo creo eh, que no estamos en esa situación, que tal vez la diferencia con Brasil es que en Brasil se detonó una subida del dólar, y ya cuando se sube el dólar ya es game over. El Banco de la República tiene aquí un montón de enemigos, ¿no? Desde el gasto fiscal, los ajustes de salario mínimo, el resultado mismo de la inflación, los problemas de servicios públicos, todos son como golpes y golpes y golpes que recibe. El único amigo del Banco de la República es el dólar. Y es amigo porque el Banco de la República ha sido también amigo del dólar. Si el dólar se va para arriba, yo creo que ya ahí sí es game over y entramos en un escenario de Brasil que subió tasas del 10 al 15, así que no, todavía no cambiemos. Brasil que subió tasas del 10 al 15 sin necesidad de tener una inflación muy alta. Bien que la inflación brasileña tampoco es que se fuera muy alto del 5,5, más alto del 5,5, pero fue suficiente la devaluación para que entrara el mercado
como loco a pedirle más tasa al Banco Central de Brasil y también a los bonos brasileros. Ese es un riesgo que el mercado colombiano está diciendo, sí, señor, nos vamos para allá. Y yo les diría, sí, si el dólar se mantiene abajo, yo creo que lo podemos controlar y esto es una sobrereacción, pero estoy hablándoles como en este momento del equipo perdedor, porque el equipo ganador es el que está apostándole a esto. En los mercados, como nos mostraba Carlos, ya no creen que van a bajar tasas, creen más bien que van a subir una o dos veces. Los analistas dicen, no, van a bajar entre tres y cuatro. Entonces el mercado está diciendo una cosa completamente diferente a los analistas y el Banco de la República, por lo menos el gerente técnico dice, yo creo que sí van a ser cuatro o más, pero depende de que el salario mínimo no se dispare mucho. Entonces estamos en una situación bien particular porque el mercado se está mentalizando en que se vienen subidas de tasa. Yo no las veo tan claras, pero vuelvo a insistir, si ustedes me preguntan todo lo que ha pasado fiscalmente, yo no creí que fuéramos a dejar tan descuidado ese lado y que el ajuste del salario mínimo ahora vaya a ser 7% real, un montón de cosas que son muy particulares que se están viviendo. Ahora, no todo es negativo. Hubo algunas noticias positivas y ya las habíamos mencionado, pero nadie le está parando bolas a esas noticias positivas y es el tema del dólar. El mismo dólar es el amigo del Banco de la República en este momento porque puede ayudar a la inflación. Nosotros tenemos la hipótesis de que puede tener un efecto sobre la misma inflación y controlarla eventualmente. Y aquí reencauchamos un documento que ustedes ya lo conocieron y es sencillamente el comportamiento de la inflación de alimentos de cada uno de los países de la región claves con el dólar. Nosotros vemos que hay unos países que tienen una correlación enorme y que vale la pena pararle bolas, y otros que es más difícil de explicarla, pero que incluso ha funcionado muy bien. Ahí los que más correlación tienen y más, digamos, consistente y a las mismas velocidades es Brasil y Colombia, que son los de la izquierda. Entonces son bastante buenas. Obviamente la pandemia le generó un ruido a esa correlación, pero sin la pandemia la cosa funcionaba bastante bien. Y fíjense que en Brasil, que es tal vez el gráfico que me parece a mí más optimista de toda esta historia, en Brasil ese rezago de 7 meses, que es más o menos lo que nosotros medíamos entre 7 y 8 meses, y esta carreta Alianza la viene contando desde hace 10 años, eh, ya se acabó el choque digamos, de presión de dólar sobre alimentos en Brasil. Y ya se vio la inflación de alimentos cayendo y ustedes vieron la inflación total cayendo. Eso es una muy buena señal porque le dice a uno, no solamente porque es chévere que a Brasil comiencen a comprarlo y que Brasil ofrezca menos tasas que las que está ofreciendo ahora, de pronto ayuda a que todos no estemos pagando tasas tan altas, porque Brasil obviamente es el benchmark global, incluso en la deuda interna. Pero adicionalmente porque le dice a uno que el modelo funciona, que la máquina está buena, ¿no? Que sí tiene pilas, sí tiene batería. ¿Y qué es esas pilas? Pues que si baja el dólar con un rezago de 7 meses, baja la inflación. Si sube el dólar con un rezago de 7 meses, sube la inflación. Y en Brasil se dio muy bien, y eso nosotros lo sabíamos porque dijimos en Brasil se va a subir la inflación solo con ese choque de dólar que se vivió en el 2024. Y ahora ya en Brasil está mostrando que tiene material para bajar, lo cual, dado que Colombia tiene la misma máquina y funciona igual, pero nosotros creíamos que ese efecto se iba a ver este año y no se dio, porque nosotros pensábamos que en Colombia era mucho más, se había cambiado el rezago, o sea, en Colombia pensábamos que ya si el dólar caía era más rápido el efecto sobre los precios. Parece que no, parece que es más parecido al efecto brasilero o al de colombiano de siempre, que son 6, 7 meses. Ya regraficando eso arriba a la izquierda, podemos estar cerca de un desplome de precios, claro. La otra variable que vimos, desplome de precios, me refiero al componente de alimentos. El otro componente que ya mostramos es el IPP, que salió y tiene la misma, el IPP sí ya cayó. Entonces aquí voy a irme por el lado contrario y yo digo, no, ¿sabe qué? La inflación de pronto va a tener un chance aquí de bajar a punta de dólar y calmar este bus. El Banco de la República no va a subir tasas si el dólar no se dispara. Ya para terminar la historia, aquí estamos en un podcast largo porque no he llegado a la parte final de lo que les queríamos mostrar, pero ténganos paciencia 10 15 minuticos más. Entonces aquí el mensaje es... El Banco de la República va a hacer lo posible por no subir tasas, ese es el mensaje que ha dado. Número dos, probablemente para nosotros sí le toque si el dólar se dispara, pero por ahora está contenido. Número tres, creemos que la inflación puede echar para abajo y calmar eso. Y también agregar, Carlos, yo creo que el riesgo que se ha vivido en test no solamente tiene que ver con inflación, sino porque las estrategias de crédito público en junio que evitaron un choque en los test fue, ¿sabe qué? Les voy a emitir un montón de bonos de corto plazo tranquilos que no les voy a emitir test y lo ha estado cambiando hace mes y medio que se los dijimos el podcast pasado y está diciendo ahora sí sabe que ahora voy a recoger TCOs y voy a emitir test. Entonces también
esta expectativa de aumento de tasas de aumento de inflación, de expectativa de aumento de tasas del Banco de la República se ha dado con un montón de emisión de test que vuelve un poco más complicada la lectura. Entonces yo soy optimista y fíjense en ese gráfico yo sería pesimista de México, en que creo que la inflación va a comenzar a subir, pero de nuevo pues esos modelos de México y de Chile son poco menos confiables. Bueno, creo que ahí terminamos y ahora sí a lo prometido para la parte final, que es la esquina del dólar. De pronto, antes de entrar a la esquina del dólar, teníamos un gráfico más para mostrarles algo atípico que se está viviendo, lo que les estaba diciendo, como abrebocas. Vea, el peso colombiano está en una fiesta y vea los test, los están vendiendo. Porque esa correlación se rompió. Si antes estaba funcionando bien, eran para abajo y para arriba. Entonces, para mí la respuesta sencilla es, se rompe. Cuando el tema fiscal se dispara en el 23, este mismo gobierno tuvo unos datos fiscales buenos. Ya después con retrovisor así, porque adelantaron impuestos y lo que sea, y el dólar cayó de 5.000 a 4.000, bueno, mil cosas que ayudaron, pero los datos fiscales no se veían malos. A partir de finales del 24 sí, y fíjense ahí ya los test subieron y nunca se devolvieron, y Colombia cada vez ha tenido una aceleración más a la baja. La pregunta es, ¿qué está pasando con el peso colombiano, no? Si queremos tratar de medio responder para dónde va el peso colombiano es entenderlo, y esto es una de las variables. Hombre, estamos justo bajando, valorizando el peso colombiano justo cuando están vendiendo agresivamente los test, y pues eso la única forma de explicarlo es, pues estamos ofreciendo mejores tasas, esto es carry trade, estamos ofreciendo mejores tasas y pues qué bonito uno ir y comprarle todas esas tasas al gobierno colombiano sabiendo que el peso colombiano no es un riesgo, es como la mejor combinación. Entonces vámonos a la esquina del dólar, ya habiendo estado en los 3.700 pesos finalmente, ya un poco, ¿no? Ya un poco pasándose de la raya de nuestra expectativa de que nosotros hemos pensado que aquí debería haber un poco de estabilidad antes de la siguiente movida. Pero pues el mercado como ahora sí ha tomado nuestras ideas como un mantra y ya quiere llevarlas al extremo y nosotros aquí como que ya cuando toda la gente está en el mismo lado del bote como que uno se siente incómodo de que pronto se le vaya a voltear. No estoy diciendo que nosotros dudemos de la tendencia bajista del dólar, solamente que hay que evaluar un poco cuánta fuerza se necesita para romper los 3.700 y finalmente si se rompen, qué significa todo esto. Entonces comencemos a mostrar aquí los gráficos de la esquina de dólar. Vamos andando, porfa, para acelerar un poquito. Entonces, lo primero es cómo va el tema del dólar en el año corrido. Entonces, uno hasta septiembre podía decir que la fortaleza de las monedas latinoamericanas estaba asociada al dólar a nivel mundial. ¿Ve la línea roja? Todos cayendo igual que la línea roja. Entonces, hasta septiembre todo el mundo decía, ¿por qué está cayendo? ¿Por qué está fortaleciendo el peso colombiano? Porque lo que está pasando es que se está debilitando el dólar a nivel mundial y listo. Comprada la tesis está clarísimo y no hay problema. Pero desde septiembre la Fed comienza a bajar tasas y baja dos veces la tasa, pero con un discurso de no tengo ni idea qué va a ser el próximo año. Y solo con ese discurso el dólar dejó de caer en el mundo. O sea, el dólar dejó de caer frente al euro, frente a la libra, frente al yen, frente al franco, frente a todas esas monedas. Pero continuó bajando en Latinoamérica. Entonces, lo cual le dice a uno, listo, esto ya no es de primer piso, no es del de XY, es de segundo piso. La primera parte de la explicación es puro segundo piso. Latinoamérica está de moda, Latinoamérica la compran si están preocupados, la compran si están optimistas, y eso es una cosa muy bonita de ver. Lo que nosotros queremos es que queremos ver es que sea sostenible y como les digo, nosotros nos faltan algunas variables para decir si esto va a durar 6 o 7 años, que es nuestra hipótesis original. Entonces es Latinoamérica, gran parte es Latinoamérica. Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué 15% Colombia, que es una barbaridad? Es una revelación muy grande. Entonces uno ve al lado de Brasil, al lado de Colombia, y ahí está gran parte de la respuesta. Porque entonces inmediatamente comienza, o sea, uno tiene los sesgos siempre, ¿no? La gente tiene sus sesgos. ¿Y qué pasa? La definición misma de sesgos es que usted no los ve cuando no le sirve la evidencia y los ve cuando la evidencia le sirve. Entonces sale el tema de las remesas, pues con toda esa plata de remesas, ¿cómo no va a bajar el dólar? Sí, pero entonces, ¿por qué usted hace un año me estaba comprando dólar a 4.500? Luego las remesas no estaban disparadas. No, entonces el narcotráfico, que ahora pueden ser 4 puntos del PIB y es una plata inmensa, le respondo lo mismo. Entonces yo no digo que esos temas estructurales no importen, probablemente comienzan a generar mayor sensibilidad en las direcciones, digamos, hacia abajo. De pronto a Colombia le cuesta más subir y baja más fácil por esos elementos. Pero no es, digamos, es muy cómodo traer esos temas cuando se dan. Cuando se da una velocidad, digamos, mayor a lo que explica primero y segundo piso. Pero es que aquí el segundo piso nos alinea con Brasil. Acuérdense que el segundo piso es la región. Y Brasil y Colombia sí tienen dos cosas
exactamente iguales y son sus tasas de interés. Los dos tienen un problema inflacionario, un problema fiscal y las tasas de interés han subido muchísimo. Entonces aquí el tema del carry trade, que ustedes ya lo veían explicado de la otra forma, pues tiene mucho sentido. Entonces aquí podemos mostrar un gráfico de cómo están los... No, no tenemos los fundamentales ahí, las tasas de interés internas de los diferentes países de la región. Pero bueno, si, digamos, el mensaje es, Brasil tiene tasas de interés al 14, al 15, Colombia tiene tasas de interés desde el 9 hasta el 12 o al 13. Entonces, nada que ver con los otros países, que Chile pues ya bajó las tasas hace rato, México las está bajando una barbaridad. Entonces, si algo coincide y respalda la tesis de valorización del peso colombiano, es sencillamente el problema fiscal y el problema inflacionario que ha terminado en tasas de interés mucho más atractivas. El resto de variables puede que en el margen, como les digo, y en la sensibilidad y con el tiempo muestren que sí, es importante, pero de nuevo, no sé, el narcotráfico explotó desde el 21, ha explotado todos los números del narcotráfico y ahí viajamos a 5.000. Entonces, obviamente ese argumento, claro, siempre van a haber mil fuerzas que afectan, pero como les digo, es no como vemos el argumento es tan fácil que queda cuando ya el movimiento se ha dado. Eso aquí, para mí, es mucho el tema de tasas. Ahora bien, ¿qué puede pasar en el dólar a partir de eso? Entonces, hay una fuerza bajista enorme que ahora sí es el siguiente slide y es el tema de la marea rosa que nosotros ya les habíamos explicado. Para nosotros, lo normal que debe suceder aquí en este proceso que estamos viviendo es que las monedas que subieron por incertidumbre política en los países que las instituciones funcionan deben bajar a los niveles originales. Eso pasó en los 2000 con todo el proceso de elección de Lula que generó incertidumbre en toda la región. Y Uribe, Lagos, todos ellos se bajaron los niveles originales. Eso ya lo contamos en otro podcast, ¿no? Aquí no lo vamos a repetir. Y la carreta nuestra ha sido Latinoamérica nos debe, no nos debe una plata cíclica que les decíamos la vez pasada, nos debe un montón cíclico, no, nos debe una plata en términos de dólar solamente por la marea rosa. ¿Y cuánto es esa plata? Regresar a los niveles originales preelectorales. Que ese era el gancho de Alianza para decir cuando estuvo a 5.000 y después a 4.500, esto tiene que volver a bajar porque estamos cruzando el ciclo de la marea rosa. Pero no ha sucedido en la región. A Lula, a Sheinbaum, a Boric le falta 10%, entre 10 y 15% para recuperar los niveles originales. Y esa es una fuerza bajista muy brava que va a ser difícil manejarla en Colombia. Porque si nosotros ya borramos ese rally, digamos, ese rally del dólar electoral, entonces, ¿qué pasa si la región baja 10%? Colombia va a bajar 10% más. Y eso a mí me descuadra un poco en la medida en que, pues número uno, no sabemos si Colombia va a girar políticamente. Eso obviamente es una apuesta que están haciendo los inversionistas. Pero número dos, pues para ir mucho más abajo, pues ya tiene uno que ver algo también como cambios más fundamentales, no un adelanto del mercado tan grande. Pero eso es un gran reto para quienes piensen, oiga, no, el 3.700 es suficiente porque es un gran nivel. Tienen que pensar que todavía, desde mi punto de vista, hay que lidiar con que las monedas de la región les queda 10% para borrar su marea rosa, con su tiempo lo harán. Ahora, hay un elemento con Colombia y es que Colombia va a entrar a la etapa final. Si quieres, volvámonos un segundo y mostramos a Chile. Como Colombia va a entrar a su etapa final electoral, fíjense que la moneda que no lo ha recuperado, digamos, tal vez la más lejana es el mismo Chile. Y Chile, pues, tiene muchas coincidencias con nosotros. Chile también subió y después se devolvió completamente. ¿Por qué? Hay muchas razones, el cobre, las guerras, el tema de los aranceles al cobre, todo esto, más la incertidumbre política, donde allá, pues ustedes saben, el domingo se la va a jugar extrema izquierda contra extrema derecha, y puede eso haber generado un poco que Chile se haya retrasado en este rally. Esa es la moneda que menos le ha ido bien dentro de este grupo de monedas. Entonces, de pronto, un elemento es que Colombia entre en esa etapa política y eso haga que nos desconectemos un poco de ese 10% que le deben a la región. Pero es difícil porque hay mucho apetito por Colombia. Entonces, ese sería como el elemento que puede defender los 3.700 de un punto de vista fundamental. Es que, oye, el tema político no lo hemos resuelto, y podríamos entrar a separarnos un poquito de la región si comienzan a salir las encuestas y la primera encuesta muestra a la izquierda llevándole 7 puntos al segundo, el que sea, porque puede pasar, porque en las proporciones que hay en este momento, cuando ya hay un candidato para la izquierda y el resto no lo hay, pues puede pasar cualquiera de esas cosas y que de repente se nos separe el dólar de esta gran marea que se llama una marea conservadora, ¿no? Cuando la marea rosa se apaga, se viene la marea conservadora, que es una marea de centro derecha. Entonces, tengamos esa situación porque es difícil para quienes pensamos que estos pisos son buenos aguantar esa pagada de la marea rosa.
Ahora sí lo vemos a nivel individual en Colombia, pues estamos luchando con unos niveles muy importantes. Nosotros hemos, es como el niño chiquito que dice, este nivel es el más importante, pero este es el más importante, pero este es el más. Nos ha tocado eso, hemos hablado del 3740 como el gran piso postelectoral y ahora redibujamos una gotica hacia los 3690 para decir este sí es el piso, porque ya después de eso no nos quedan excusas, por lo menos a nivel técnico. Ya la marea rosa termina, ya apagamos y ya regresamos a niveles antes de toda esta incertidumbre, digamos, este viaje a la heterodoxia en Colombia. Entonces, por eso nos cuesta a nosotros trabajo decir, listo, vámonos para allá abajo de ese nivel sin problema, no se preocupen que vamos a romper en este caso los 3.700 pesos. Y es lo que esta semana terminó tratando de defender. Nosotros hemos más defendido la hipótesis de, ¿sabe qué? Volviendo a hacer la metáfora del niño chiquito, ahorita lo que vamos a hacer es colorear toda esa zona como la coloreamos antes de las elecciones, perdón, como la coloreamos, sí, antes de las elecciones del 22 y como la coloreamos en el 2024 esa zona entre los 3.700 y 3.900 coloréemela, ¿no? Ráyeme ahí, coloréeme con el dólar, no se salga de ahí hasta que usted no esté muy seguro de dos cosas. El centre de fútbol, el de X ya rompió abajo del 97 y el 96 y ya estamos en otro ciclo. Y el cabezazo, que es el cambio político colombiano. Esas dos cosas yo no creo que estén tan materializadas, pero el mercado está embalado en que sí. Y pues ahora nos está dando más de nuestra medicina, ¿no? No le gusta el dólar débil, tómese varias cucharadas. A nosotros nos encanta el dólar débil, pero está muy débil. Termino con un gráfico ya después de este podcast tan largo y con las excusas de los que se han quedado hasta ahora tratando de especular el tema del largo plazo. ¿Qué puede estar pasando en el largo plazo? ¿Hacia dónde vamos? Que es una cosa bien complicada de analizar. Obviamente Alianza ha dicho, el largo plazo es un nuevo ciclo de bajista de dólar que necesita esos dos condimentos, de X de abajo en 96 y cambio político en Colombia. Cambio político, de nuevo, no insisto en que tiene que ser la extrema derecha, no tiene que ser simplemente alguien que tenga, digamos, que le diga sí al petróleo y que tenga otra forma de relacionarse con los inversionistas y ya está. Eh, entonces, si esos dos eventos se dan, que son dos eventos que yo no puedo, que creo que creemos que se van a dar, pero no podemos garantizarlos, arranca una nueva tendencia bajista de dólar, muy similar a como se dio en los 2000, cuando se dio el cambio cíclico en los 2000. Claro, esto va a tomar tiempo, a veces se va a subir 600 pesos, o sea, esto no es todos los días yo le voy a regalar 500 pesos a Colombia porque entonces esto se acaba en 6 meses. Eh, pero digamos que la idea es que los rebotes ahora sí sean para que bajen, todo lo contrario que Alianza decía desde abajo. Este gráfico es un gráfico más o menos mostrando lo que nosotros podríamos entender a nivel ya muy técnico, de análisis técnico, que es el análisis menos complicado, es más sencillo de cómo nosotros primero vivimos el periodo del 2013, ¿no? Que es esa zona que está allá abajo. Nosotros esto lo vivimos en tiempo real, comenzamos a decir, oiga, el oro se desplomó, las acciones gringas están haciendo nuevos máximos, el de X ya está a punto de cambiar de tendencia, Alianza piensa que el dólar va a ir para 3.000. Y el resto del proceso utilizamos análisis técnico para el resto de la historia. Y era la figura que estaba, digamos, la forma la congestión en que los operadores comienzan a pegarle al 800 y al 2000, al 800 y al 2000 durante 3 o 4 años. Entonces, nosotros decíamos, claro, cuando el mercado está de acuerdo con nosotros, pues va a volarse ese 2000 y se acabó la tendencia bajista de más de una década en Colombia. Entonces, ese tipo de cosas uno persigue ahora, como zonas en que el mercado le muestre dónde estaba acostumbrado a operar, dónde le costaría, dónde realmente habría un cambio clave. Y yo siempre cuento esta historia, a mí me gusta contarla, cuando ya con retrovisor nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo es que dijeron 3.000? Porque ese 3.000 sonaba muy exagerado, ¿cuál modelo? Y yo creo que la respuesta es lo más anticlimática posible, o sea, para la gente que quería escuchar una versión como supremamente científica, no, dijimos, veas, estamos viviendo una crisis de oferta de petróleo, la última fue en el 98, que fue una barbaridad y acabó a los mercados van a ir a los máximos históricos porque no tienen ningún precedente para lo que se está viviendo, excepto eh, 15 o 20 años atrás. Sencillamente fue una mezcla de un análisis fundamental con un nivel técnico y allá fue el mercado a los 3.000 y se quedó 4 años o 3 años en los 3.000. Entonces, esa fluidez cuando el mercado termina de hacer estas operaciones y la convicción de ir a buscar niveles claves, hay que tenerlo en cuenta ahora a la bajada. Es como vemos la zona de congestión, ahí tratamos de dibujar más o menos lo que se está viviendo. Para nosotros ya estos niveles son muy importantes de ruptura, de que el mercado está intentando hacer algo.
La apuesta, como les decía, es que se quede arriba de 3.700 un rato más. De pronto vaya a 4.000 en algún momento, si, no sé, las encuestas, Chile, lo que sea que genere ruido, pero para nosotros los 4.000 serían para venderlos, será como la idea general. Y eventualmente, si los 3.700 se pierden, es muy difícil no imaginarse que vamos a vivir cosas muy fluidas, como ya se han vivido, ¿no? Pero de cosas que, pues, que nadie tiene en la cabeza, ¿no? O pues muy pocas personas de entre los que, digamos, tenemos que opinar. O sea, nosotros no nos podemos andar diciendo es que el dólar va a ir a 3.000 porque ese tipo de cosas son muy escandalosas en este momento. Pero se abriría la puerta a muchas cosas muy fluidas abajo si se pierden los 3.700. Por eso lo importante que se mantenga ahí, y ahí estamos analizando. Nosotros no tenemos ningún problema en que se rompa y ningún problema en que baje 500 pesos si se da con las variables adecuadas, si se da con de la mano del DXY, si se da de la mano del oro, si se da de la mano de incluso del petróleo comenzando a levantar cabeza y del cambio político. Hágale, bienvenidas, las entendemos y sabemos que esa es nuestra meta de largo plazo. Pero si se va a dar en el corto plazo, nos gustaría ver más variables claves aquí. Y aquí ya me están pidiendo que me baje el bus. Ahí terminamos la esquina del dólar con un podcast, como les digo, supremamente largo. Ojalá lo hayan disfrutado con muchas noticias. Y vamos rápido al tema de calendario, en donde pues andamos todavía como, entramos más bien una semana donde no hay muchas noticias, donde las noticias van a ser más bien moderadas, que no muevan mucho mercado, excepto la del domingo, las elecciones presidenciales de Chile, primera vuelta bien importante, y vamos a ver cómo el mercado la recibe. Ojo, lo normal es que la izquierda gane con una ventaja, no muchísima, pero importante, pero que el resto sumados le ganen por mucho a la izquierda. Entonces ustedes el lunes, sea lo que sea, van a encontrar versiones, mil versiones encontradas de quién ganó y quién perdió por lo normal de los sesgos que hay en las redes sociales, pero ya es esperable que gane la izquierda. Lo importante es que para los mercados, pues por cuánto le gana al resto sumados. Y vámonos a la parte de ocio, y aquí terminamos con un podcast de más de 10 minutos larguito. Fabián creo que nos va a acompañar otra vez. Fabián, ¿cómo anda? Bien, bien, Felipe, un saludo a todos, a Carlos y por supuesto, a los espectadores que todavía nos acompañan hasta este Le punto. tocó aguantarse los 70 minutos para poder hablar. Listo, Listo. hágale. Les comento entonces las dos recomendaciones de esta oportunidad. La primera es esta película que pues estaba esperando a verla antes de recomendarla, pero pues es una película dirigida por Guillermo del Toro, un director que pues no necesita presentación y que pues de entrada uno sabe la calidad pues de las películas de este director. Una película protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, un elenco también destacadísimo con muchos premios por delante y que pues de hecho, se estrenó la semana pasada, pues para los que estaban demorados para verla, pues tienen ya esta recomendación. Y la segunda es este evento que se va a dar a partir del 14 al 23 de noviembre, en el que pues Bogotá se convierte en el epicentro de la innovación automotriz, con esta la edición número 19 del Salón Internacional del Automóvil en Corferias. Un evento que reúne cerca de 62 marcas, 600 vehículos y más de 100 expositores que pues convierten este evento como en la vitrina más completa para uno descubrir lo último en autos, en utilitarios y vehículos de carga ligera. Y pues como hecho a destacar, Tesla pues debuta oficialmente en este evento en el mercado colombiano, que pues es un anuncio que marcará, digamos, tendencia en la región. Muy chévere lo de, sí, ambas. Lo de Guillermo del Toro no la he visto, pero uno, uno puede gustarle mucho la película o gustarle menos. Siempre incomoda un resto Guillermo del Toro, que es chévere. Siempre hace cosas que uno queda como, me siento extraño. Entonces, bueno, no la he visto. Entonces, voy a verla a ver cómo nos va. Listo, Fabián, muchísimas gracias. Gracias a Carlos, a Alejo, bueno, a Felipe ahí detrás de cámaras, a Santiago, a todos y a ustedes por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, voten por los premios, los invitamos a que acompañen esta iniciativa de la bolsa, y que estén muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales, ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente, son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria.
Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.